Primera Guerra Mundial, es el asesinato de este personaje. A partir de ahí comienza todo el problema con los países en cuestión. El otro detalle que hemos ido observando es el Imperio Austrohúngaro, donde se va a desarrollar el evento frente a Serbia, y posteriormente los aliados de cada uno de estos países van interviniendo en el conflicto. Hemos mencionado, por parte del Imperio Austrohúngaro va a estar el otro imperio, que va a ser el Imperio Alemán, apoyándolo, y a la vez va a estar la unión del Imperio Otomano, como también Bulgaria. En el caso de la Triple Entente, hemos mencionado, Serbia no está solita, es la que va a ser apoyado por Rusia y también por los países de Gran Bretaña y Francia por sus alianzas estratégicas que han tenido. Otro dato importante es el caso de las guerras que hemos ido mencionando, los distintos tipos de frentes de batalla, como hemos mencionado el día de ayer, el frente occidental por una parte, el frente oriental por otra parte. Les hago recuerdo en esa imagen la batalla del Marne, la batalla de Verdún, que es una de las batallas importantes, la batalla del Somme, que ha sido una batalla distractiva, dijimos el día de ayer, para que los alemanes no puedan llegar a Verdún. Luego, finalmente, una batalla muy anecdótica, muy interesante, la batalla del Marne, la segunda batalla del Marne. En el caso del frente oriental, las dos batallas más importantes va a ser la batalla de Tannenberg, donde los rusos van a perder, hemos dicho el día de ayer, 170,000 hombres en batalla, y va a ser el vencedor, pues, Alemania. En el caso de la batalla de los Dardanelos, es el Imperio Otomano quien va a derrotar a Gran Bretaña y a Francia en una batalla marítima. Ahí hemos mencionado distintos tipos de fechas de las batallas más importantes que hemos ido mencionando a lo largo entonces de esta guerra. Mientras vamos viendo los mapitas, les voy explicando, anoten un subtítulo que el día de ayer nos hemos quedado en eso, justamente las nuevas armas. ¿Qué armas se han ido desarrollando a medida que se ha ido desarrollando justamente la Primera Guerra Mundial? Van a ir tomando nota, les voy dando un listado, por decir así, de las nuevas armas. Como ya habíamos mencionado, esto tiene que ver justamente con la finalización de la Segunda Revolución Industrial y que ha dado como producto, pues, nuevas armas. Número 1, los carros de combate o tanques. Ahí está, anótense, los carros de combate o los tanques. Entonces, el nombre muy interesante ha sido carros de combate. Interesantemente, estos carros de combate han sido utilizados justamente en esta batalla que estamos mencionando ahí, que se ha desarrollado en el año 1916, la batalla del Somme. Es decir, ahí se ha utilizado por primera vez en cantidad los tanques que se han diseñado por parte de Alemania. Listo, vamos con otro. Número 2, las armas químicas, que ya conocemos nosotros como, por decir así, los gases lacrimógenos. Se han utilizado distintos tipos de armas químicas justamente en esta Primera Guerra Mundial. Esta investigación ya se había desarrollado desde mucho más antes. En el año 1899, incluso inicios del año 1899, les repito, ha habido una conferencia en la cual se ha desarrollado la prohibición de este tipo de armamento, pero cuando se desarrolla la Primera Guerra Mundial, pues lamentablemente esta conferencia, esta prohibición, no la van a aceptar los países y simplemente, de hecho, van a empezar a utilizarla en gran cantidad. Ahora, interesantemente, hay dos datos importantes acerca de la utilización de las armas químicas. Es decir, no han sido tan convenientes en algún punto. ¿Por qué? Por dos detallitos, anótense. Un primer detalle es las máscaras antigases. Ahí está, les repito entonces, las máscaras protectoras, las máscaras antigases, no han sido entonces por este detalle tan efectivas las armas químicas como en algún momento querían que suceda por parte de los ejércitos en conflicto. Un segundo detallito va a ser el caso del viento, es decir, cuando se utiliza este tipo de gases o armas químicas,
Lamentablemente hay que estar observando constantemente a cuál lado está apuntando el viento. Entonces, simplemente al lanzarlo, puede que incluso sea muy dañino para para el mismo ejército que ha lanzado, por decir así, los gases o las armas químicas. Entonces, es otro detallito importante a tener en cuenta en este detalle de la utilización de las armas químicas. Número 3, anótense, la ametralladora. Número 3, la ametralladora. Es otra arma nueva que se va a utilizar en este tiempo. Es decir, antes habían las armas convencionales, es decir, que no lanzaban directamente ráfagas, sino simplemente bala por bala. Muchos habrán visto tal vez, como les dije en algún momento, en la película El Patriota, ahí se ve específicamente cómo es que van cargando la munición, disparan, tienen que retroceder, por decir así, tienen que agacharse para estar cargando el arma, mientras hay otros que están disparando. Entonces, constantemente se utilizaban las balas una, por decir así, en el caso de las ametralladoras. Perdón, en el caso de las armas convencionales que estaban antes de la Primera Guerra Mundial. Pero para el inicio de la Primera Guerra Mundial, pues se ha mejorado esto de las ametralladoras y se ha utilizado por ráfagas, como ustedes ya conocen. El modelo más conocido, anótense por si acaso ahí entre paréntesis, el modelo de la ametralladora para ese tiempo va a ser Maxim. Ese es el nombrecito que se le ha colocado. Maxim. Interesantemente, después, al desarrollarse la Primera Guerra Mundial, incluso se hace una ametralladora más efectiva todavía. El modelo se llama, anótense, Browning, tal como se escucha. Browning. B-R-O-W-N-I-N-G, ¿no ve? Browning. Y esta es más efectiva todavía. Ahí está, para que tengan una idea de lo que son las ametralladoras en ese momento. Ha ido evolucionando, por decir, y se ha ido volviendo más efectiva todavía. Otro detallito importante, la artillería. Anótense, número 4. La artillería. Anótense, la artillería. En el caso de la artillería, las máquinas se van a volver más gigantescas, va a tener mejor calibre. ¿Eso qué quiere decir? Que ya existía, por decir así, las armas de artillería, solo que también en la Primera Guerra Mundial se va a ir mejorando. Un dato específico acerca de la artillería va a ser, anótense, el lanzagranadas. Dentro de la artillería, el lanzagranadas. Número 2, el mortero. Les vuelvo a repetir, lanzagranadas, el mortero. Número 3, otra arma interesante, lanzallamas. Ahí está, esas son las 3 armas más importantes dentro de la artillería. Lanzagranadas, morteros y lanzallamas. Ahí está. Eso es entonces en cuanto al caso de la artillería. Vamos a notar otro detallito más. El fusil. El fusil. O sea, ha ido mejorando, evolucionando lo que nosotros ya conocemos como el fusil. Interesantemente, el caso del fusil va a ser con bayoneta para luchar cuerpo a cuerpo. Es en ese tiempo de la Primera Guerra Mundial, estoy hablando del año 1915, 16, 17 más o menos, por esos años. Ahorita vamos a ver las etapas en la cual se va a desarrollar entonces el fusil con bayoneta. Específicamente me estoy refiriendo a la etapa de las trincheras. En la etapa de las trincheras, vamos a ver ahorita, ha habido ejércitos que han estado estáticos, entonces han tenido que llegar al lugar de frontera, por decir así, de un país y tener que desarrollar un ataque cuerpo a cuerpo, como les vuelvo a repetir. Listo. Otro detalle más que es importante, el acorazado.
Ahí está, el acorazado. Si no me equivoco, hasta ahí tenemos 6 distintos tipos de nuevas armas. El acorazado, ¿qué es el acorazado? Pues es un barco en realidad. Más específicamente, es un buque de guerra, así se le dice. Sobreentendemos que es un barco, es un buque de guerra, pero tiene el detallito de que es blindado. Esa es su primera característica. Los acorazados son barcos gigantescos, ustedes ya en algún momento han visto fotografías sobre eso, pero que están blindados. Y número 2, que tienen artillería. Ahí está. Esas 2 características. Es un barco blindado y con artillería. Listo. Vamos con el siguiente. El submarino. Se ha ido desarrollando entonces más y más esto de la ingeniería, vamos a decir, del desarrollo de las armas. Interesantemente se ha hecho el submarino. Los alemanes son principalmente los que han podido desarrollar este tipo de ingeniería. Ahora, estos submarinos, todos ya sabemos que van debajo del mar y van avanzando y van torpedeando a distintos tipos de barcos del enemigo. Vamos a ver un dato interesante que va a tener mucho, mucho que ver el submarino con el hundimiento de un barco de Gran Bretaña, y por ese motivo es que Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Vamos avanzando, compañeros. Otro de los datos interesantes va a ser los medios de comunicación y transporte. Los medios de comunicación y transporte. Los medios de comunicación y transporte. Vamos mencionando uno por uno. En el caso de los medios de comunicación, hay 3 inventos importantes que es de la era de la segunda revolución industrial, justamente, que hemos mencionado en el anterior. Anótense, número 1, el teléfono, perdón. El teléfono. Otro, la radio. Y finalmente, el telégrafo. Ahí está. Esos son los 3 inventos más importantes, vamos a decir, de la segunda revolución industrial, que ha sido muy importante dentro de lo que va a ser los medios de comunicación para la Primera Guerra Mundial. Teléfono, radio y telégrafo. Incluso dentro de lo que es el teléfono, interesantemente se ha utilizado el teléfono móvil. Es decir, no los celulares que conocemos, sino un tipo de teléfono, interesantemente, es todavía enorme el uso, pero se lo va a desarrollar para el uso de los campos de batalla. Eso es lo importante. Ahora, vamos con el caso del transporte. En el caso del transporte vamos a mencionar lo siguiente. 2 datos interesantes. Ferrocarriles y automóvil. En el caso de los ferrocarriles y también de los automóviles, han ayudado muchísimo al transporte de las tropas dentro de lo que va a ser, por lo menos, el caso de la guerra de movimientos que vamos a ver ahorita. Se ha ido trasladando entonces un montón de tropas, incluso fíjense en automóviles convencionales, pero también en ferrocarriles. Listo, ahí está. Esos son las nuevas armas que se han desarrollado en ese tiempo. Vamos con este último que es muy, muy interesante y muy importante. Los aviones y los globos dirigibles. Los aviones y los globos dirigibles. Les vuelvo a repetir, aviones y globos dirigibles. En el caso de los globos dirigibles, específicamente estamos hablando de los Zeppelins. Anótense ahí entre paréntesis al ladito de globos dirigibles, entre paréntesis con Z y doble P, Zeppelins. Zeppelines. Específicamente son los alemanes que van a utilizar esto de los Zeppelins para distintos tipos de ataques. Van a
mandar o van a llevar, diremos así, distintos tipos de Zeppelins a diferentes zonas y van a ir desarrollando los ataques. Ahora, ese es un poquito secundario, perdón que lo diga, pero es un poco secundario. Lo principal, lo que quiero que vayamos viendo es el caso del avión. El avión es un dato muy interesante en la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué sirve convencionalmente? ¿Para qué se lo utiliza constantemente los aviones y que después va a ir cambiando un poquito más? Anótense. Para tres cosas importantes. Uno, reconocimiento. Los aviones son entonces para reconocimiento del terreno, para eso había servido. Es decir, sobrevuelan zonas geográficas, los aviones, ahí pueden ver ríos, pueden ver bosques, pueden ver lugares tal vez en los cuales el ejército enemigo está descansando o tal vez está cuidando el terreno. Entonces, retornan nuevamente y empiezan a explicar a los altos mandos qué es lo que habían podido observar y directamente van a ir desarrollando lo que va a ser el ataque. Número 2, ataques a la retaguardia. Ahí está. Ese es un segundo dato. Sí podían servir de ataque los aviones, interesantemente, pero eran un poquito secundarios, por decir así, no eran principales los que van a ir adelante en el combate, sino van a ser un ataque, como les vuelvo a repetir, de retaguardia nada más, de cuidado si quieren ustedes. Y número 3, lanzamiento de bombas. O sea, todos conocemos que en distintos tipos de guerras, pues, se ha desarrollado eso, lanzamientos de bombas. Ahora, específicamente, ¿en dónde? En las trincheras. Entonces, fíjense lo que ha ido evolucionando el avión en su uso. Primero solamente era de reconocimiento y poco a poco va a ser de ataque y de lanzamiento de bombas. Les doy un dato interesante, esto entre paréntesis, a modo de pequeño descanso, siempre les digo. En realidad, lo que sucede en el caso de la utilización de los aviones es muy parecido a lo que va a suceder en la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco, aquí en Bolivia contra Paraguay, la utilización de los aviones era solamente de reconocimiento del terreno. Pero posteriormente ha habido distintos tipos de combates, no vamos a decir al estilo de la Primera Guerra Mundial, no, pero ha habido distintos tipos de ataques en los cuales se han enfrascado peleas entre bolivianos y paraguayos, y en uno de esos combates, por ejemplo, el boliviano va a vencer a los paraguayos. Interesante, entonces, ha ido evolucionando el uso del avión aquí en América, en Sudamérica, también lo va a hacer allá en Europa, en la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay un personaje específico del cual les quiero hablar en este detalle de la Primera Guerra Mundial acerca del uso del avión. Anótense, el Barón Rojo. El Barón Rojo. Vamos a especificar algunos datos de este personaje. Quiero que vayan anotándose varios datos de este personaje. Él nace en el año 1892. 1892, anótense por favor, 1892. Y fallece, y les voy a dar la fecha específica, 21 de abril. 21 de abril de 1918. ¿Ya? No nos interesa mucho cuándo nació porque no es tan importante. Les vuelvo a repetir, 1892. Y fallece, y esto lo van a subrayar, 21 de abril de 1918. Este personaje, el Barón Rojo, primera característica, es piloto de caza alemán. Piloto de caza alemán. Su nacionalidad es alemana. Ojo, piloto de caza. Caza con Z, ¿no ven? De cacería está hablando. Piloto de caza, es decir, está simplemente sobrevolando con un avión pequeño, no es un avión bombardero de los gigantes que existen en la Segunda Guerra Mundial, sino es un pequeño avión, un aeroplano si quieren ustedes. Segundo detallito importante, anótense, ha desarrollado 58 misiones. 58 misiones. De las 58 misiones que ha desarrollado, todas con éxito. Ahí está, anótense, 58 misiones con éxito.
Seguramente ha habido otras misiones más que ha tenido, que no han sido tal vez de reconocimiento perfecto, es decir, no han podido vencer tal vez el enemigo, simplemente han quedado, vamos a decir de esta manera, en empates, se han tenido que replegar simplemente, y entonces no han sido exitosos. Pero de muchas que ha tenido, 58 son con éxito. Otro detalle, anótense, ha derribado 80 aviones enemigos. Les vuelvo a repetir, ha derribado 80 aviones del enemigo, es decir, entre franceses, británicos y demás, 80 aviones. Es un número muy formidable, muy interesante. No era fácil de vencer a este personaje. ¿Qué modelo de avión utilizaba este personaje? El modelo de avión va a ser Fokker, con doble K. Anótense. Fokker. Ese es el modelo o el tipo de avión que estaba conduciendo este personaje. Incluso vamos a hablar de estos detallitos que por si acaso les puedan preguntar. Condecorado. Ha sido condecorado. 3 condecoraciones ha tenido este personaje. Primera condecoración, anótense. Cruz Azul por el mérito. Cruz Azul por el mérito. Cruz Azul. Ahí está. Esa es una de sus condecoraciones. Número 2, anótense. Cruz de Hierro. Cruz de Hierro. Y número 3. Tercera condecoración, anótense. Caballero de tercera clase. Otra vez. Caballero de tercera clase de la Orden del Águila Roja. Otra vez, caballero de tercera clase de la Orden del Águila Roja. De la Orden de la Águila Roja. Esas son sus condecoraciones de este personaje. La fecha que ya les mencioné, 21 de abril de 1918, pues va a ir en una de sus misiones más, que en este caso no va a salir con éxito, lamentablemente, y va a desarrollarse una batalla, y el personaje que va a asesinar a este varón rojo, primeramente se dice que es una persona posiblemente de Inglaterra, Arthur Roy Brown, pero posteriormente se han hecho algunas investigaciones y había sido en realidad un australiano, ¿ya? Justo en una de las batallas muy importantes, la del Somme. Anótense este personaje entonces, el australiano William John Evans. Otra vez, William, así como hemos visto en algún momento en el Renacimiento, William Shakespeare, ¿no ve? William John Evans. William John Evans. Había disparado entonces este personaje australiano, se dice, desde la tierra, con un calibre 7,70 milímetros, 7 en realidad, 7,7 milímetros, e interesantemente había atravesado el dorso del piloto y lo mató. Lamentablemente, así va a fallecer este personaje en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial. Listo, compañeros. Ahora sí, vamos viendo el caso de las etapas de la guerra. Vamos a anotar un cuarto subtítulo, anótense. El cuarto subtítulo se dice etapas de la guerra. Etapas de la guerra. Hay 3 etapas de la guerra que vamos a ir desarrollando una por una. Ustedes ya saben el contexto de las guerras que hemos mencionado al inicio de la clase de hoy, incluso el día de ayer estamos todo con eso, la guerra del Marne, la segunda guerra del Marne, Verdún, Somme, Dardanelos, no se olviden, Tannenberg, etc. Entonces vayan más o menos tratando de armar en su mente en qué momento se ha ido desarrollando estas etapas y esas batallas dentro de estas etapas. Yo sé que le han sacado una captura, los que no, anótenlo en su cuaderno. Primera etapa 1914 hasta 1915, se va a llamar esto la guerra de movimientos.
y he visto en algunos bases de preguntas que sí les hacen preguntas sobre este detallito de qué es la guerra de movimientos y demás. Anótense lo siguiente al ladito como una definición de lo que es la guerra de movimientos. Son rápidos movimientos, así anótense, son rápidos movimientos para sorprender a sus adversarios. Les vuelvo a repetir, son rápidos movimientos para sorprender a sus adversarios. Punto aparte. Ese es un primer detalle importante. Rápidos movimientos para sorprender a sus adversarios. Por eso es el nombre de guerra de movimientos. Va movilizando las tropas. ¿Dónde hemos visto esto específicamente? Pues les vuelvo a repetir lo que hemos visto el día de ayer. Alemania. Alemania ha desarrollado esta guerra de movimientos manejando el 80% de su ejército hacia el lado de el plan Schlieffen, donde se va a pelear contra Francia, y el 20% de defensa contra los rusos, que hemos visto el día de ayer. Que también tiene la característica de guerra de movimientos. Estamos repitiendo la misma idea, pero quiero que lo anoten también esto. ¿Ya? Como una especie de segunda definición ahí. Grandes desplazamientos militares. Así anótense. ¿Qué había sido la guerra de movimientos? Hemos dicho, es un movimiento rápido para sorprender a sus adversarios, pero también es de esta manera conocido. Grandes desplazamientos, anótense. Grandes desplazamientos militares por tierra y mar. Otra vez. Grandes desplazamientos militares por tierra y mar hacia zonas estratégicas. Grandes desplazamientos militares por tierra y mar hacia zonas estratégicas. Punto aparte, ahí está. Eso se le denomina como la guerra de movimientos. Si les preguntan en qué consiste la guerra de movimientos, pues justamente es eso. Están desplazando militares. Listo. Vamos con esta segunda etapa que se le llama 1915-1917, la guerra de las trincheras. Anótense, la guerra de las trincheras. (1915-1917) la guerra de las trincheras. Ahí está. Ahora, ¿en qué consiste la guerra de las trincheras? La guerra de las trincheras son, anótense, frentes estables. Son frentes estables. Ahora, ¿en qué consisten estos frentes estables? Lo que están observando justamente son líneas defensivas. Entonces anoten lo siguiente, frentes estables donde los ejércitos, anótense así, donde los ejércitos han desarrollado líneas de defensa. Donde los ejércitos han desarrollado líneas de defensa. Donde los ejércitos han desarrollado entonces líneas de defensa. Punto aparte, ahí está. Ese es el detallito entonces a lo que se le conoce como la guerra de las trincheras. Simplemente el ejército está concentrado en un punto, es decir, en sus fronteras, y a partir de ahí va a ir defendiendo su territorio. Ahora, tiene también otro nombrecito esta etapa llamada la guerra de las trincheras. Van a anotarlo y lo van a subrayar. También se le conoce con este nombre. Guerra de posiciones. Guerra de posiciones. ¿Por qué? Como ya hemos visto el caso de la definición, hemos dicho son
ejércitos que están en líneas defensivas, pues guerra de posiciones significa que no van a cambiar de posición. No es igualito a la guerra de movimientos que van desplazándose de un punto a otro, sino se quedan en un lugar específico. Ahora, también, de alguna forma se le conoce con este otro nombrecito, anótense. Guerra de desgaste. Ahí está. Guerra de desgaste. En realidad, muchos han dicho, muchos historiadores dicen, que se ha estancado la guerra por estos años, 1915 al 17, porque las trincheras, como están observando, son impenetrables. En algún momento los ejércitos van a tratar de llegar hasta las trincheras y lamentablemente pues no van a poder ser derrotados. A la inversa, cuando el ejército aliado desarrolla lo mismo contra los alemanes y sucede lo mismo. Son líneas defensivas muy fuertes. Ahora, ¿dónde específicamente se ha desarrollado estas líneas defensivas llamadas las trincheras? Anótense, entre el frente occidental. Vuelvo a repetir, en el frente occidental. En el frente occidental. Ahí se ha desarrollado entonces esto que se denomina justamente las trincheras. Entre lo que ha sido el combate entre Alemania y Francia, estamos hablando de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, incluso el sector de Suiza, hasta ese punto Alemania y Francia se han ido peleando y pues muchos años han estado en trincheras de esta manera. Vamos a anotar una tercera etapa, 1917 a 1918, el fin de la guerra. Hay un dato específico acerca de lo que va a suceder en la primera parte de este fin de la guerra, que es el año 1917. Vamos a ir anotando lo siguiente. Una primera fecha importante, aparte de que yo sé que le están sacando una capturita a todo lo que estamos viendo ahí, vamos a ir explicando un poquito en detalle. Primer detalle, anótense que no está aquí en la fotografía, por si acaso, no lo está. Hay muchos datos que les estoy explicando que no están en la fotografía. 6 de abril de 1917. Les vuelvo a repetir, 6 de abril, 1917. Declaración de guerra, anótense ahí al ladito, declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania. Declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania. Ese 6 de abril de 1917 entonces se ha declarado la guerra de forma oficial por parte de los Estados Unidos al país del Imperio Alemán, a Alemania. Listo. ¿Cuál es el motivo? Fíjense, como ya les había dicho, 1917, pero fíjense lo que dice ahí en el fin de la guerra, en los datos que estamos viendo. En diciembre de 1917 Estados Unidos va a ingresar específicamente. Es decir, la declaración, el papel se lo hace el 6 de abril, pero de forma verdadera, cierta, es decir, tangible, el ejército norteamericano va a ir a transportarse hacia Europa en diciembre recién. Se está organizando todo el tiempo. ¿Cuál es el motivo principal o cuáles son los dos motivos principales por los cuales justamente Estados Unidos va a ingresar a la guerra? Y eso que no está ni cerca ni por si acaso en la frontera con Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué motivos? Anótense, 7 de mayo de 1915. Otra vez les repito, 7 de mayo de 1915. 7 de mayo de 1915. El hundimiento del RMS Lusitania. Anótense de esa manera. El hundimiento del RMS, así se lo identifica con esas iniciales al inicio de su nombre, el RMS Lusitania. RMS Lusitania. Ahora sí, aspectos de este hundimiento, les explico. Este barco, en realidad es un barco, es el Lusitania, ese es el nombrecito, lo van a subrayar, nada raro que les van a preguntar sobre ese detalle, posiblemente, creo que lo vi en alguna pregunta también, de bancos de preguntas. Este barco era
de Gran Bretaña. Anótense el primer detalle. Es de Gran Bretaña, no es de Estados Unidos. Número 2, segundo detalle. ¿En qué lugar se había hundido? En la costa sur de Irlanda. Anótense. En la costa sur de Irlanda. En la costa sur de Irlanda. En la costa sur de Irlanda. Ahí se había desarrollado el hundimiento de este barco. Número 3. ¿Quién lo va a hundir? Un submarino alemán. Ahí está, vayan viendo entonces, relacionando todo. Un submarino alemán es el que hunde a este barco de Gran Bretaña en cerquita de las costas de Irlanda. Lo ha torpedeado y pues lamentablemente se hundió. Les aclaro un detalle antes de pasar a la cuarta característica. Este barco en realidad era un barco comercial, no era un barco de guerra, era un barco comercial que desarrollaba el comercio justamente entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Fíjense, les vuelvo a repetir, entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y pues los alemanes en algún momento pensaron que justamente los norteamericanos estaban apoyando a Gran Bretaña, tal vez con armas o tal vez con algún tipo de, no sé, pues medicamentos, alimentos y demás. Y por ese motivo los alemanes van a hundir el barco. Vamos con el cuarto punto. ¿Cuántas personas fallecen en el hundimiento? 1.200. Anótense, 1.200 personas, lamentablemente. Pero de las 1.200 personas, quiero que anoten este dato y lo van a subrayar, 128 son de Estados Unidos. 128 de Estados Unidos. Ahora ya saben, compañeros, por qué motivos Estados Unidos va a ingresar al conflicto. Esto es 1915 todavía, pero se ha hundido este barco y que en el año 1915, pues lamentablemente fallecieron 128 norteamericanos y por ese motivo Estados Unidos está con la idea de ingresar a la guerra. Pero el presidente norteamericano, que es Woodrow Wilson, es un personaje pacifista y trata de no ingresar a la guerra. Vamos con un segundo detalle que es, anótense, 16 de enero de 1917. 16 de enero de 1917. 16 de enero 1917. En el caso del 16 de enero de 1917, anótense lo siguiente, se pudo descifrar un telegrama. Anótense, se pudo descifrar un telegrama. ¿Cómo se llama el telegrama? Esto es lo que quiero que subrayen también. El telegrama Zimmermann. Les deletreo un poquito. Z, doble M y doble N al final. Zimmermann. Tal como se escucha. Telegrama Zimmermann. Doble M y doble N al final. Telegrama Zimmermann. Ahora, este telegrama decía una información muy interesante, que los británicos lo habían descifrado. Decía que interesantemente Alemania le había solicitado a México ingresar a la guerra. Fíjense, la alianza Alemania-México, los alemanes pidiéndoles a los mexicanos que se unan con ellos y que ataquen a los norteamericanos. Ahí está. ¿Por qué motivos? Hay un detalle muy interesante. Si estudiáramos la historia de México y de Estados Unidos, vamos a ver que hace muchos años atrás, antes de la Primera Guerra Mundial, se habían enfrentado México y Estados Unidos, y pues parte de lo que es México en la antigüedad, vamos a decir así, antes de la Primera Guerra Mundial, había perdido territorio México
lo que es Texas, lo que es Arizona y demás. Interesantemente, este telegrama dice que los alemanes van a apoyar a México y México puede recuperar estas zonas, justamente Texas, Arizona y Nuevo México. Les vuelvo a repetir, si los alemanes apoyando a los mexicanos y los mexicanos vencen a Estados Unidos, pues Alemania va a hacer todo lo posible porque México se quede con Texas, con Arizona y Nuevo México. Este telegrama que tal vez posiblemente podría alguno pensar que es falso, en realidad, interesantemente, el 3 de marzo del mismo año, 1917, fíjense, esto pasó en enero, como les dije, el telegrama, pero en marzo de 1917, el mismo ministro, vamos a decir así, de Relaciones Exteriores de Alemania dijo, el telegrama sí es original. Los mismos alemanes proclamando de que sí, el telegrama es verdadero. A partir de ahí, como ya ustedes entienden, pues Estados Unidos va a movilizar su ejército. Ingresa al combate en diciembre de 1917, como ya les he mencionado ahí en la pantallita. Vamos con el otro detalle que es importante, anótense, está clarito ahí, 3 de marzo de 1918, Estados Unidos ingresa en diciembre y esto va a pasar en marzo del 18. Rusia y Alemania hacen un tratado de paz llamado el Tratado Brest-Litovsk. Anótenlo, subrayenlo. Este tratado se llama de esa manera, Brest-Litovsk. Y eso sí también lo vi en alguna pregunta de banco de pregunta. Decía, ¿cómo se llama el tratado que desarrollaron Rusia y Alemania en la Primera Guerra Mundial? Algo así decía la pregunta. Y los incisos ahí correspondientes y la respuesta correcta justamente es lo que están viendo, el Tratado Brest-Litovsk. Acuérdense de la Revolución Rusa, hemos dicho que Lenin es el personaje que va a desarrollar una revolución en octubre de 1917 y este personaje llegó a ser presidente de Rusia y firmó un tratado. Este es el tratado que ha firmado este personaje. Vamos a ir avanzando un poco más. Datos que quizás no sean tan importantes, les voy comentando un poquito. Para 1918, cuando Rusia sale del conflicto, la triple entente, la que era la triple entente, ahora solamente se ha vuelto 2. Francia y Gran Bretaña son los únicos 2 países. ¿Qué quiere decir? Que los alemanes que estaban en ataque hacia los rusos con el 20% de su ejército, ahora va a utilizar el 100% de su ejército, los alemanes, para atacar a los franceses, británicos y ahora los norteamericanos que también van a llegar. En este contexto, Italia va a estar apoyando también en la guerra. El Imperio Otomano se está poco a poco desintegrando porque los turcos, los sirios, los árabes, vamos a decir así, todo el sector de Medio Oriente, habían sido distintos tipos de reinos, vamos a decir, se han ido dando cuenta a medida que ha ido avanzando la guerra, que no tienen el motivo por el cual estén en la guerra. Es decir, poco a poco cada uno de los grupos o regiones de ese Imperio Otomano ha ido desmovilizando sus tropas. En ese contexto, el primero en salir de los 4 países de los imperios centrales que les he mencionado, y les hago recuerdo, hemos dicho Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. De esos 4, Bulgaria es el primero que se rinde. En septiembre del mismo año 1918, se rinde. El otro país en rendirse va a ser el Imperio Otomano. A finales de octubre también se rinde. Y finalmente, ahí está un poquito mal escrito, perdón compañeros, lo van a mejorar ahí. Ahí dice 3 de octubre, en realidad es 3 de noviembre, ¿ya? 3 de noviembre del año 1918 se hace un armisticio, es decir, un tratado de tregua, y el Imperio Austrohúngaro se retira. Ahora, cuando se retira el Imperio Austrohúngaro, no solamente el imperio le pasa que se va de la guerra, sino que se desintegra totalmente el imperio.
Hungría va a ser otro país, Austria va a ser otro país, Polonia va a tener su independencia, los checos y otros países pequeños más se van a ir dividiendo de lo que va a ser o de lo que era el imperio austrohúngaro. Es decir, en otras palabras, desaparece el imperio ese 3 de noviembre de 1918 para adelante. Ahora, fíjense, hay otro detalle. En la misma imagen que están viendo, el personaje que estamos observando es el personaje llamado Guillermo II, apodado el Kaiser, como están observando ahí en la imagen. Este personaje, interesantemente, había sido emperador de Alemania, como hemos dicho, y él es el personaje que no quiere rendirse. Ha habido momentos en los cuales el pueblo le ha pedido a este personaje, e incluso el pueblo alemán, le ha pedido que renuncie a la guerra, que se rinda, y Guillermo II dijo no. Fíjense lo que dice debajo de su nombre: Revolución de octubre y noviembre en Alemania. Ha habido entonces convulsiones, protestas allá en Alemania, fíjense, protestas de verdad, revoluciones en Alemania en plena guerra contra Guillermo II, e interesantemente lo que estamos observando es que la gente no lo quiere. Ahora, no solamente esto, fíjense lo que dice debajo de esa revolución de octubre y noviembre: amotinamiento de los marinos de la flota de guerra de Kiel. ¿Dónde se ubica la flota de Kiel? Es al norte de Alemania. En el norte de Alemania tenemos, no voy a decir muy cerca, pero está cerca del mar norte, mar Báltico, las flotas de Gran Bretaña. Se tenían que enfrentar estos dos ejércitos navales, e interesantemente, pues, los marinos de Alemania saben que van a ir a perder porque los británicos son mejores. Ahora, interesantemente, ¿qué es lo que sucede? Los marinos le dicen a Guillermo II, no queremos ir a la guerra porque sabemos que vamos a ir a perder. Y Guillermo II les responde, aunque pierdan, pero vayan a la guerra. Lo que está en honor acá es lo que está en juego es el honor de Alemania. No importa si pierde. ¿Qué es lo que pasa con los marinos? Se amotina. Y al día siguiente se amotina el ejército alemán. Al final de cuentas se amotinaron toditos, y fíjense el detalle importante: tanto el pueblo como el ejército se amotinan. Se amotinan. Entonces, se amotinan. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Ha perdido totalmente el poder Guillermo II. Entonces, ni el pueblo ni el ejército lo va a querer. Es una historia muy similar a lo que ya hemos visto, compañeros, en el caso de el zar Nicolás II. Los rusos igual han despreciado a este personaje, tanto los militares como el pueblo ruso, y al final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues renunció. Igualito le está pasando a este caso. Fíjense, 9 de noviembre del año 1918, pues Guillermo II renuncia. Renunció Guillermo II, a partir de ahí se desarrolla un nuevo gobierno provisional, y este gobierno provisional, fíjense lo que pasó, el 11 de noviembre de 1918, que es el último día de combate, pues Alemania se rinde. Alemania se rinde. Listo, ahí está. Entonces, fíjense, ¿cuál es el detalle entonces? Alemania se ha rendido frente a los aliados. Es el último país en renunciar a la guerra, en rendirse. Entonces, a partir de ese momento, fíjense, lamentablemente, Alemania es la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué motivos? ¿Por qué motivos es la gran perdedora? Vamos a ver, se ha firmado un tratado de paz que ha sido muy duro para los alemanes. Ese es el problema. Si fuera interesantemente que
simplemente perdieran la guerra, imagínense, muchos documentales dicen esto, no habría posibilidad de una segunda guerra mundial posiblemente. Fíjense, ahí está. Anótense un detalle importante. 28 de julio del año 1919, anótense, 28 de julio del año 1919, se desarrolla el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. 28 de julio del año 1919, entonces, se firma el Tratado de Versalles en Francia. Por si acaso, Versalles es justamente el lugar de los reyes franceses, hemos dicho, del palacio francés, el Tratado de Versalles, así se llama. Este Tratado de Versalles se lo ha firmado específicamente, fíjense, en el bosque de Compiègne. Ahí están viendo el nombrecito. Ahora, específicamente, ¿dónde se ha firmado este tratado? Como están observando, en ese vagón de tren. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? No se van a olvidar del vagón de tren. Ahí los alemanes, ese gobierno provisional, ingresa, ¿y qué es lo que va a suceder? Lamentablemente, los franceses ya tienen el documento, no hay ningún tipo de discusión. Los alemanes pensaron que iban a debatir, pero no. Directamente les dicen que tienen que firmar el tratado. Y es muy duro. ¿Por qué? Porque este tratado, en realidad, tiene estos tres puntos importantes. Anótense. El número 1, desarme militar de Alemania. Anótense ese primer detalle entonces. Lo que habían obligado a Alemania es el desarme militar de su fábrica de armamento. Es uno de los mejores países, hemos dicho, muy armados militarmente Alemania, e interesantemente los alemanes han tenido que cerrar sus fábricas de armamento. ¿Qué quiere decir esto? Tomen nota. Económicamente Alemania va a bajar muchísimo, porque ya no van a construir sus armas, van a cerrar fábricas. Número 2, ¿qué dice? Concesiones territoriales. ¿Qué significa esto? Que se va a tener que entregar territorio por parte de Alemania. Va a perder territorios al lado de Polonia, va a perder territorios cerca de lo que hay un país que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia, y va a tener que perder también territorios de lo que era Renania, es decir, sectores con Francia, sectores con Luxemburgo y sectores con Bélgica. En la Segunda Guerra Mundial vamos a ver eso. Tercer detalle, fíjense. Ahora, un detalle antes de pasar al tercero. En el caso de las concesiones territoriales, fíjense, en el caso de las concesiones territoriales, ha perdido territorios muy ricos en yacimientos de oro. Económicamente, entonces está más bajo todavía. 3, indemnizaciones. En el caso de las indemnizaciones, ¿qué significa? El pago de daños y perjuicios de la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que a Alemania le han obligado a que pague toda la Primera Guerra Mundial. Fíjense, los alemanes pagaron todos los daños de la Primera Guerra Mundial. Económicamente, fíjense cómo está Alemania, es deudora de todo lo que es la Primera Guerra Mundial. Listo, ahí está. Ese es el punto clave, entonces, compañeros, de lo que justamente es el caso del Tratado de Versalles. Entonces, hay otros datos más que vamos a verlos el día lunes, que tiene que ver justamente con el caso de cuánto es el número de fallecidos, o anótense mejor. Número 1, anótense, ¿cuánto es el número de fallecidos en la Primera Guerra Mundial? Alrededor de 10 millones de personas han fallecido en la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente muchos compañeros creo que se han salido ahí de golpe.
No van a hacer eso, compañeros. Estamos con calmita terminando, ¿no? 10 millones de personas han fallecido en la Primera Guerra Mundial. Segundo detalle, anótense, 21 millones de personas heridas. 21 millones de personas heridas. Y finalmente, anótense, finalmente, de 3 a 4 millones de desaparecidos. De 3 a 4 millones de desaparecidos. Esos son los 3 datos más importantes de la Primera Guerra Mundial. Y con eso, compañeros, concluimos la Primera Guerra Mundial. El día lunes vemos la Segunda Guerra Mundial. Espero que tengan un buen fin de semana, compañeros. Bendiciones.